Ya. Entonces, chicos, empezamos con la clase ya en sí. En cronograma anterior ya sería la penúltima, porque de acá tocaba antibióticos y terminábamos con antiparasitarios, antifúngicos, y la cosa terminaba, antivirales, y en 2 semanas más terminaba, pero como ustedes le pusieron más temas, aunque el orden se va a desordenar. Ya voy a tratar de ver los temas que le están añadiendo. Me parece que hay un tema de eh, vigilancia farmacológica, no sé qué les están enseñando ahí. Hay otro tema, creo que tuberculosis, eso sí me parece sumamente importante esa clase, entonces voy a tratar de sintetizar un poco, así como lo que hemos hecho en el último parcial. Tratamos de hacer varios repasos y mientras hacemos los repasos vamos viendo esos temas también, porque de veras que vigilancia farmacológica no lo sé, pero antibióticos para la tuberculosis sí es muy importante, le van a preguntar toda la vida, porque sabemos que en el Perú es una de las enfermedades que todavía prevalece, que se puede prevenir, pero por los factores socioeconómicos, ¿no? Por los factores culturales, etcétera, pues cada vez estamos peor con la tuberculosis. Entonces, chicos, empezamos con la clase de hoy. En este caso, toca antibióticos, ¿no? Acuérdense que empezamos con estas enfermedades que se pueden curar, ¿no? Con estos fármacos. Hasta el momento hemos visto fármacos para enfermedades que se pueden tratar, ¿no? Hipertensión, diabetes, asma, EPOC, son fármacos, son temas que hemos visto que son enfermedades que se pueden tratar, pero no se curan completamente. En cambio, este tema a partir de la clase de hoy, que es antibióticos, antiparasitarios, antivirales, antifúngicos, son fármacos que si tú le das, ya el paciente se cura de su infección, ¿no? Entonces, como que ya estamos tocando temas diferentes, enfermedades diferentes, ¿no? Clasificaciones de enfermedades diferentes, ¿no? Porque generalmente las enfermedades se clasifican en enfermedades transmisibles y no transmisibles, y en este caso estamos hablando ya de enfermedades transmisibles, ¿no? ¿Qué más podemos hablar de eso? Entonces vamos a tratar infecciones, ya todo tipo de infecciones a partir de esta clase. Entonces, introducción sobre los antimicrobianos. ¿Qué vamos a atacar? Bichos, ¿verdad? Bichitos. El antimicrobiano son sustancias capaces de actuar sobre el microorganismo en general, inhibiendo su crecimiento o destruyéndolo, ¿no? Ojo acá, hay fármacos que inhiben el crecimiento de la bacteria, lo pone estático para que no se mueva, para que no crezca, pero no como el nombre lo dice, o hay fármacos que de frente destruyen al bicho. Acá tenemos los antifúngicos, antibióticos, antisépticos, desinfectantes. Los otros son los antibióticos que actúan directamente solo a un tipo de bicho que son las bacterias, ¿verdad? Son sustancias naturales o químicas semisintéticas, las cuales se administran para lograr el efecto farmacológico, que es inhibir el crecimiento y lograr la destrucción de las bacterias, ¿no? De las bacterias nomás. Antibióticos es para las bacterias. Y acá en la primera clase de antibióticos vamos a ver todo tipo de antibiótico para todo tipo de infección, infección de la piel, infección nasal, infección intestinal, muchos tipos de infecciones que puede ocurrirnos, ¿no? A nosotros. Entonces, estos antibióticos, su clasificación, la clasificación más importante es según su mecanismo de acción, y ahí es lo que más les van a preguntar. Siempre, siempre, siempre es importante que sepan mecanismo de acción de los antibióticos. Entonces, el primerito que vamos a ver ahorita son los que atacan, los que inhiben, los que paran la síntesis de su pared celular, esa estructura de la célula de la bacteria que no tenemos los humanos, ¿verdad? Los humanos no tienen en su célula una estructura que se llama pared celular, en cambio las bacterias sí. Entonces, agregamos fármacos que atacan para impedir el desarrollo, la síntesis de esta pared celular. Acá tenemos a varios, cicloserina, vancomicina, acá están las famosas penicilina, cefalosporinas, carbapenem, esto que vamos a ir viendo, ¿no? Uno por uno. Tenemos acá fármacos que inhiben su reproducción, ¿no? De su material genético, sea ADN o ARN mensajero, los que inhiben también otro grupo importante, la síntesis de las proteínas, los que inhiben la síntesis de las proteínas, inhibiendo las subunidades de sus ribosomas, ¿no? Sabemos que las ribosomas eran las organelas que sintetizaban proteínas para su misma célula.
Entonces acá tenemos dos grupos, los que se unen a la subunidad 50S del ribosoma y los que se unen a la unidad 30S del ribosoma, ¿no? Que vamos a ir viendo en las últimas diapositivas de esta clase. También tenemos esta famosa PABA, que es una sustancia necesaria para la bacteria para sintetizar su ácido fólico, ¿no? Para la síntesis de más material genético. Ya acá está atacando también a la síntesis de material genético, pero atacando la vía del ácido fólico, ¿ya? THF es tetrahidrofolato, que es un tipo de ácido fólico que utilizan las bacterias para la síntesis de su ADN. Entonces, inhibiendo esta vía de generación del tetrahidrofolato, pues también podemos inhibir a la bacteria, ¿no? Para que ya no crezca más. Entonces, seguimos, ¿no? Lo mismo. Fármacos que inhiben la formación de la pared celular, tenemos a los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos, vancomicina, vamos a ir viendo uno por uno, los que inhiben la síntesis de las proteínas, aminoglucósidos, tetraciclinas, licosamidas, macrólidos, cloranfenicoles, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? O sea, el material genético, las sulfonamidas, quinolonas y por último metroidazol, que más lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, otra de las clasificaciones importantes de los antibióticos es esta, ¿no? Primero, la interacción, ¿no? Siempre es en farmacología, y ya lo hemos visto desde el parcial, que cuando tú unes un fármaco con otro fármaco, como son químicos, no pueden generar acciones mutuas, ¿no? Entre ellos. Entonces, a eso se le llama interacción farmacológica. Puede haber positiva cuando son sinergismos o antagonismo, ¿no? Que es una reacción negativa entre ellos. Tú agregas el fármaco A, el fármaco B y va a haber un sinergismo. Significa que como estos dos fármacos tienen mecanismo de acción diferente, actúan o en otro lugar de las bacterias y pues aumenta el efecto del antibiótico, ¿no? No de matar a la bacteria. Acá tenemos la combinación, por ejemplo, de penicilinas con gentamicina, etcétera, para atacar a la infección por streptococos viridans, ejemplo. O antagonismo, ¿no? Que tú agregas un fármaco y le agregas otro fármaco, pero causaste más, digamos, disminuyó el efecto del otro fármaco, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, la penicilina más tetraciclina junto con aminoglucósidos o cloranfenicoles, etcétera. Sabemos eso. Luego, otro importante es según su farmacocinética y su farmacodinamia de cada fármaco, ¿no? Hay una forma de actuar de los antibióticos que algunos antibióticos van a ser dependientes de concentración y otros antibióticos van a ser dependientes de su tiempo de acción, ¿ya? Los fármacos que son dependientes de su concentración necesitan que en el organismo, o sea, en nuestro cuerpo del humano, ingrese bastante cantidad de antibiótico y genere un pico de su concentración. Tiene que elevarse suficientemente alto para que recién tenga un buen efecto el antibiótico en el cuerpo del humano, ¿no? En estos casos tenemos al aminoglucósidos o a los quinolonas, que son grupos farmacológicos. Hay otros fármacos que no dependen de un pico, no dependen de que la concentración suba hasta el cielo. Lo que necesita es que haya una mínima concentración necesaria, pero que perdure bastante tiempo. O sea, que esta concentración se permanezca, ¿no? Bastante tiempo. Que son a estos fármacos le llamamos dependientes de tiempo. Ya, acá tenemos al beta-lactámico, glucopéptidos, etcétera, macrólidos, traciclinas. También tenemos a excepciones, por ejemplo, en embarazadas, ¿no? Solían preguntar bastante en el parcial, perdón, en el final, en la parte del final, fármacos que se pueden dar a embarazadas y fármacos que no se pueden dar a embarazadas por su efecto teratogénico, como las quinolonas, tetraciclinas, eritromicina o metronidazol. Para tratar a una paciente de cualquier infección, si es que el paciente no es alérgica a estos medicamentos, lo más recomendable siempre va a ser las penicilinas. Ya, ojo, pueden anotar por acá eso. Las penicilinas son los más recomendables, son los menos nocivos. Son, son sustancias que vienen de un microorganismo que es un hongo, ¿ya? Entonces, como es más natural y todo eso, tiene menos efectos adversos para la paciente embarazada. Entonces, cualquier infección, de preferencia, un beta-lactámico, si es que se puede, penicilina, si no, una encefalosporina, pues causaría mucho menos daño al paciente. Si es alérgico, pues tenemos que ver otras opciones, pero eso ya no profundizamos tanto. Entonces, primer grupo de fármacos que vamos a ver son los beta-lactámicos, ¿ya? Son un grupo grande de fármacos que se subdividen en penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, ¿ya? Todos estos fármacos, todos estos grupos farmacológicos
va a tener la misma característica que de su estructura química. No va a tener este anillo beta-lactámico que está en el centro, ¿no? Cada uno de estos fármacos. Ahí. Ya pueden ver su estructura común, es el anillo beta-lactámico de las penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenems. Ya su mecanismo de acción entonces se asemejan bastante, inhiben la síntesis del péptido glucano, que es un material esencial para la pared celular bacteriana, y activa también a las autolisinas, que son unas proteínas que están dentro de la célula de la bacteria, ¿no? Que aumenta la presión intracelular. Entonces, debilitas la capa externa de la célula y para colmo, si aumentas la presión intracelular. Entonces ya llega un momento en donde la bacteria explota y muere. Ese es el fin de los betalactámicos. Entonces, este tipo de fármacos se les considera como son bactericidas, o sea, fármacos que matan a la bacteria, no que lo dejan estáticos ahí, que no crezcan, sino que matan directamente a las bacterias, ¿ok? Importante clasificación también, si es que son bactericidas o si es que son bacterioestáticos. Entonces, ahí está un ejemplo de un bactericida. Beta-lactámicos, ¿no? Van a actuar en su pared celular de la bacteria. ¿Qué características tiene esta pared celular de la bacteria? Impide la lisis por una elevada presión osmótica. Tenemos gram negativos y gram positivos, perdón, gram positivos y gram negativos, en donde los gram positivos, su estructura va a estar dada sin una membrana externa, ¿ya? Sin una membrana externa, y los gram negativos pues va a tener una membrana externa, ¿no? Acá entonces en el tinción gram, que es por el nombre que se da, ¿no? Para la clasificación, en el tinción gram, en el positivo, como no está la capa externa, pasa directamente a la estructura que se llama péptidoglicano. Entonces, si este peptidoglicano se tiñe, va a ser gram positivo. En cambio, los gram negativos, como tienen una membrana externa acá gruesa antes del peptidoglicano, pues no se va a teñir de la tinción gram, y es por eso que va a ser gram negativo, ¿no? Porque no se tiñe. Luego, la estructura principal, como les había comentado, se llama péptido glicano, ¿ya? O glucano, es muy importante, tienen que acordarse, y va a tener en su segunda capa interna, en la membrana citoplasmática interna de las bacterias, va a tener una proteína de unión a penicilinas, proteína de unión de penicilinas, PBP, en donde acá se puede unir, ¿no? Ciertos fármacos acá. ¿Qué más? Entonces, ¿no? Pueden ver la estructura diferente entre un gran negativo, un gran positivo. El gran positivo no tiene una membrana externa, no tiene cefalosporina ni nada, pero va a tener una gruesa capa de peptidoglicanos, que es el material esencial de síntesis de la pared celular de la bacteria. Luego tener su membrana citoplasmática, que es lo mismo. En cambio, el gran negativo va a tener una membrana externa con sus poros, va a tener una lámina delgada de peptidoglicano y el citoplasma. Entonces, los beta-lactámicos en sí, ¿en dónde van o en qué es su mecanismo de acción? En general, va a impedir la síntesis del péptido glicano, y así impide la síntesis de la pared celular en general, y pues la bacteria no va a poder seguir viviendo, no se muere. Pueden ver que esta cadena larga de peptidoglicano va a estar hecha por glicopéptidos, polímeros de glicopéptidos, aminoácidos, etcétera, etcétera. Entonces, la unión de un polímero de glicopéptido y otro polímero de glicopéptido se hacía con la transpeptidasa, ¿no? Con esta proteína PBP. Y como pueden verlo, ya se unió, ¿no? Y así esto va haciendo varias veces hasta generar una cadena larga de peptidoglicanos. Y estos fármacos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, lo que hace es inhibir a esa transpeptidasa, inhibir la unión entre polímero y polímero para no generar una cadena larga, ¿no? De peptidoglicano, ¿no? Que es la estructura esencial de las paredes celulares de las bacterias. ¿Ok? Entonces ahí se corta, ese es su mecanismo de acción. En conclusión, ¿qué hace los betalactámicos? Inhibe la síntesis de la pared celular, inhibiendo la generación de peptidoglicano. ¿En donde actúa? En la transpeptidasa. Se une acá, lo inhibe, y pues ya no se va a generar más polímeros. ¿Ya? Importante. Entonces,
Otra estructura importante de la pared celular, ¿no? En la membrana externa pueden ver que hay porinas, hay algunos canales que dejan pasar ciertas sustancias que necesita la bacteria, ¿no? Alimentos, nutrientes, etcétera, de la misma bacteria. Estas porinas pues, se puede utilizar también para que los fármacos ingresen a partir de estas porinas y pues actúe acá en la proteína PDP, que es donde tenían que actuar esos antibióticos, ¿verdad? Entonces hay algunas bacterias que son moscas que empiezan a generar resistencia, ¿no? Espero que hayan escuchado ese término en algún momento de su carrera o si no lo han escuchado, tienen que empezar a familiarizarse con esta actividad que se llama resistencia antimicrobiana. Significa de que tú una vez tomaste antibiótico, no cumpliste con el tratamiento correcto, no cumpliste con las horas, no cumpliste con los días. Entonces, la siguiente vez que te dé una infección similar, que se supone que se podía curar con ese antibiótico, pues va a dejar de ser posible eso, ¿no? Empieza a no funcionarte ese antibiótico, tu infección va a seguir porque se convirtió en una infección, las bacterias muy resistente hacia esos fármacos. Entonces, las bacterias son inteligentes. Ya, si el fármaco ingresa por estas porinas, vamos a desaparecer estas porinas. Entonces, empezaron a desaparecer estas porinas, es un tipo de resistencia antimicrobiana. No, por ejemplo, la vancomicina es fármaco de espectro reducido, solo actúa en el gram positivo, ¿ya? Es una molécula sumamente gigante, bastante grande, entonces no entran por las porinas, entonces no va a poder atacar a gram negativos, solo a gram positivos, ¿ok? Bien, chicos. ¿Qué más podemos ver? Como les dije, ¿no? Proteína importante, proteína ligadora de penicilinas, en donde se une penicilinas, cefalosporinas, betalactámicos para inhibir la síntesis de péptido glicano, ¿verdad? Ok, entonces, primer grupo de fármacos que vamos a ver, las penicilinas, ¿no? La penicilina, como muchos fármacos que hemos visto, se van a dividir en generaciones. La primera generación, segunda y tercera. La primera generación, su característica es que tiene espectro reducido, o funciona solo para los gram negativos, o solo funciona para los gram positivos, dependiendo. Se clasifica en naturales y isoxazoil penicilina. Los naturales tenemos a la penicilina G y a la penicilina B. Los isoxazoil y penicilina, pues tenemos a la meticilina, dicloxacilina, oxacilina y cloxacilina. Ya son fármacos sensibles al pH ácido, entonces lo más recomendable es que lo come después de comidas, ¿no? Cuando ya se alcalinice un poco el estómago. Segunda generación son de espectro amplio. ¿Qué significa esto? Que actúa con gram positivos y gram negativos. Ya tenemos un único grupo que es los aminopenicilinas y son los más usados también por la práctica clínica, ¿no? Ampicilina y amoxicilina. Sobre todo la amoxicilina que se puede dar por vía oral, ¿verdad? Luego la tercera generación obviamente va a tener que actuar en mucho más bacterias, ¿no? En muchos más tipos de bacterias. Acá solo era un tipo, gram positivo, gram negativo, acá ambos. Y acá se le agregó estas infecciones importantes que son las pseudomonas, ¿ya? Es un tipo de fármaco gram negativo que empezó a generar bastante resistencia en muchos antibióticos, ¿ya? Entonces, es importante saber qué fármaco actúa contra estos pseudomonas y tener precaución, ¿no? De usar estos antibióticos específicos para los pseudomonas. Ya tenemos a la carboxipenicilina, uridopenicilina. En la primera generación tenemos a la carbamicilina y ticarclinina. Los de la última generación, ¿no? Tenemos a la piperacilina, ¿no? Que va a ser un tipo de antibiótico en donde va a actuar contra estas infecciones importantes que son las pseudomonas y son sensibles a la beta-lactamasa. Ya luego vamos a ir explicando qué significa que son sensibles a la beta-lactamasa. Entonces, primer grupo, como les había dicho, empezamos con la penicilina. Su farmacocinética es que se absorben bien por vía oral. Dicloxacilina, ampicilina y amoxicilina son estables en el ácido y relativamente bien absorbidas. Se debe administrar al menos 1 o 2 horas antes o después de los alimentos. Para aumentar la vida media, es importante esto, las penicilinas necesitan tener un grupo químico para que las bacterias no los ataquen, ¿no? Los antibióticos que no sean atacados. Y acá tenemos los grupos benzatínicos y procaínicos, ¿ya? Entonces, las penicilinas va a ser un tipo de fármaco dependiente de tiempo que necesita perdurar bastante tiempo con una misma concentración y gracias a la unión, ¿no? De estos fármacos benzatínicos y procaínicos, a la larga, el tiempo de concentración es
esto ayuda, perdón, estos grupos, ¿no? Benzatínicos y procaínicos ayudan a que se mantenga este tiempo, ¿no? Se mantengan las concentraciones altas por un tiempo largo, ¿ya? Pues eso es bueno. ¿Por qué? Porque los fármacos penicilinas son dependientes de tiempo, necesitan que esté lo más tiempo posible con una misma concentración. Y podemos llegar a alcanzar concentraciones suficientes para eliminar cepas susceptibles de neumococo, ¿no? Un tipo de neumonía más frecuente, extrahospitalaria, sobre todo en jóvenes, 40 años, etcétera, y los meningococos, ya estos bacterias que van a generar meningitis, principalmente la ampicilina, ¿ok? Efectos adversos de las penicilinas, acuérdense que son muy seguras en la gestación, en la lactancia, no está en categoría B, bajo riesgo de toxicidad. Y pues un dato interesante es que estos fármacos, pues hay personas que son alérgicas a estos fármacos, a este tipo de alergia le llamamos hipersensibilidad tipo 1, IgE, y va a generar rasgo cutáneo, náuseas, vómitos y urticaria. Se puede usar insuficiencia renal siempre que se realice el ajuste de dosis. Entonces, empezamos uno por uno, las partes más importantes de cada penicilina. Penicilina G se da por vía oral, hay una penicilina B que se da por vía parenteral, malabio disponibilidad, se tiene que dar cada 6 horas. Infecciones, ¿por qué tipo de infecciones? Estreptococos, meningococos, enterococos, neumococos y son susceptibles fármacos que, perdón, bacterias que son susceptibles a penicilina y o estafilococos no productores de beta-lactamasa. También se puede tratar el treponema pallium, da la sífilis, ya muy importante. El único tratamiento para la sífilis va a ser estas penicilinas G benzatínicas, ¿no? Acuérdense qué significaba el grupo benzatínico, chicos. ¿Quieren opinar alguien? ¿Qué significaba el grupo benzatínico o que se convierte en benzatínicos o procaínicos? ¿Para qué servía eso? Que estén más tiempo. Muy bien, ayuda a que esté más tiempo en el organismo, ¿no? Sin que se elimine. Muy bien, chicos, entonces, eso se usa. Penicilina G benzatínica para sífilis, sí o sí, acuérdense de eso. Acuérdense que también ayuda a tratar estas infecciones que son bastante comunes, que son los neumococos, ¿no? Que generan neumonía. Junto con grupos benzatínicos o procaínicos, alarga el tiempo de vida. Ay, y acá tenemos al otro grupo que son isoxazoline y penicilina. Tenemos acá a la dicloxacilina, oxacilina, meticilina. La primerita nomás se da por vía oral y son muy resistentes a beta-lactamasas. Acá ya empezamos a explicar qué significa beta-lactamasas. Como el nombre lo dice, son enzimas que empiezan a degradar a, al anillo beta-lactámico que está en los antibióticos. Ya muy peligroso esta enzima. Hay bacterias que empiezan a generar estas enzimas beta-lactamasas para degradar la estructura de, el antibiótico, ¿ya? Entonces, tener cuidado con esto, pero acá nos dice que todos estos fármacos son resistentes a las beta-lactamasas. Se utiliza para tratamiento de estafilococos productores de beta-lactamasas, también útil para estreptococos, neumococos y sensibles a penicilina. Y los resistentes también se puede utilizar algunos, Listeria enterococcus o Staphylococcus meticilinos resistentes, ¿ok? De acá el más importante que más veo que se usa, dicloxacilina y oxacilina. Ya, estos dos. Seguimos con la segunda. Necesito agua. Los de la segunda generación, que son las aminopenicilinas, importante, ampicilina y amoxicilina. Ampicilina se da por vía parenteral, a diferencia de la amoxicilina que se da por vía oral. Ya se ha hecho en estas presentaciones. También oral, pero su absorción requiere de medio ácido, se da dosis de 6 horas para, por ejemplo, una shigellosis, ¿no? Una infección intestinal en este caso. Vía oral eh, da mejor, ¿no? Vía oral, debido a una biodisponibilidad de 75 al 90%, no altera su absorción de las comidas y es bastante resistente a ácidos, a pH ácido. Dosis se puede dar cada 8 horas. Y por último, los de la tercera generación, acá tenemos la carboxipenicilina, ticalcilina, junto con ácido clavulánico. ¿Ya? Entonces,
tenemos acá a las ureidopenicilinas que van a, un ejemplo clásico es la piperacilina, ¿ya? Uno de los fármacos importantes que se tienen que aprender porque trata a esta bacteria que es bastante resistente, que es la Klebsiella. Klebsiella. Es una bacteria inmóvil, gram negativa, anaerobia facultativa y con una prominente cápsula de polisacáridos. ¿Ya? Esta infección es bastante, digamos, difícil de tratar. No todos los fármacos les va a hacer efecto a esta bacteria. Por eso, la piperacilina es bastante importante que se acuerden. Se usan en terapia en combinación con contra pseudomonas junto a una fluoroquinolona o aminoglucósilo y usualmente se combinan con inhibidores de beta-lactamasas que son los sulbactam o tazobactam. ¿Ya? Entonces, el más común, la combinación más común es la piperacilina junto con el tazobactam y se une llamándolos el pipetazo, ¿no? Se da a pacientes se da en pacientes que tienen ese tipo de infecciones, digamos, sí, cuando se sospecha, ¿no? Cuando se sospecha básicamente de estas infecciones, digamos, más agresivas, ¿no? ¿A qué tipo de pacientes se puede sospechar eso? Pacientes adultos mayores que tienen inmunidad baja, etcétera, etcétera. O pacientes, perdón, hospitalizados, ¿ya? Entonces, estos fármacos son sensibles a beta-lactamasa. Entonces, si viene una bacteria que tiene estas enzimas que come a los antibióticos, murió. Para eso que se le va a dar el ácido clavulánico, ¿no? Es muy común esta combinación entre la amoxicilina con su ácido clavulánico, ya para evitar a que maten a la amoxicilina. Uno de los fármacos más recetados, ¿verdad? La amoxicilina, acuérdense que se utiliza también para tratamiento de estreptococos de todo tipo, estreptococos neumonías sobre todo, ¿no? Que se da en infecciones respiratorias. Sí, es lo más común que se vea amoxicilina. Ya chicos, acuérdense de eso. Neumonía por neumococo, primera acción, amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, este sinergismo, como les había dicho, aumenta la actividad del tratamiento cuando se usa correctamente. Y pues como les dije, ¿no? Es común que le llamen las licenciadas, los doctores, todo, que le den su pipetazo para pacientes graves, que se sospecha que tienen una infección grave, sobre todo los pacientes que están hospitalizados. Los pacientes que están hospitalizados generalmente tienen estas infecciones bravas, peligrosas, más fuertes y que no cualquier antibiótico le hace efecto, porque como están ahí en los hospitales y como que empiezan a generar cepas nuevas entre infección e infección, empiezan a generar más capacidad para que el antibiótico no le haga efecto, ¿ya? Cuando son infecciones intrahospitalarias, tener que tener bastante cuidado. Segunda generación, lo que les había dicho, ¿no? Buena actividad contra la neumonía. Y tercera generación tiene actividad contra pseudomonas, ¿no? Puede ser Klebsiella o puede ser pseudomonas. Se le da su pipetazo. Primera indicación. Luego tenemos a las cefalosporinas, ¿no? Primera, tenemos acá las cefalosporinas, que lo mismo es un tipo de beta-lactámico, se va a clasificar según generación. Tenemos 5 generaciones hasta el momento y vamos a mencionar la característica de cada generación, así de forma breve. Tenemos a la cefasolina, cefadroxilo, cefalexina y cefradina. Traten todo lo que pueden en acordarse los nombres de la primera generación, del segunda, de tercera y de la cuarta y de la quinta. ¿Ya? Estos van a tener un espectro, como son de la primera generación, son las más antiguas, va a tener un espectro reducido. Neumococo puede actuar contra neumococo, estreptococos y estafilococos, que son bacterias que generalmente causan, ¿cómo se llama esto? Infección de la piel. Ya los de primera generación se utilizan para infección urinaria, respiratoria y piel, ¿no? Estafilococo, estreptococo suelen verse en infecciones de piel, neumococos en infecciones respiratorias y acá un enterococo, ¿no? Puede tener infección urinaria. E. coli, por ejemplo, Klebsiella proteus, atacan más en ese tracto gastrointestinal. ¿Ya? Cefasolina, por ejemplo, cefasolina se da por vía intravenosa para como una profilaxis prequirúrgica, ¿no? Siempre como el paciente en una cirugía va a estar expuesto a bacterias que están en el ambiente, etcétera, siempre se le tiene que dar un antibiótico por vía intravenosa, en este caso la cefasolina, para eh, antes de preparar, ¿no? Antes de una cirugía importante.
Ya, entonces, eso es la primera generación. Segunda generación tenemos a la cefuroxima, cefuroxina, cefoxitina, cefotetán y cefaclor. Ya cubre gram negativos, anaerobios y pues tiene un poquito menos de actividad contra gram positivos, pero se le puede dar a pacientes con neumonía, apendicitis y profilaxis antibiótica. Tercera generación tenemos a la ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, cefdimir y cefixima. ¿Ya? Dentro de esto, los más importantes, digamos, son los que están resaltados, ¿no? La ceftazidima, por ejemplo, va a tener una actividad contra las pseudomonas, ya muy importante. Gran espectro contra gram negativos, incluye a Haemophilus influenzae y agente causante de neumonías, ¿no? Otro tipo de agente causante de neumonías que es la Haemophilus influenzae. Cuarta, ya, y acá tenemos a la ceftriaxona, que se da por vía generalmente parenteral, puede ser intramuscular, subcutáneo, etcétera. Cefotaxima y ceftazidima. Suelen darse por vía parenteral, atraviesan mejor por barrera hematoencefálica o todas, eh, no, que atraviesan mejor la barrera hematoencefálica y todas cubren cepas contra la Haemophilus influenzae y Neisseria, que son causantes de meningitis. Ya, chicos. Lo mismo, ¿no? Básicamente con las penicilinas. Perdón, primero, cuarta generación, muy importante, esta generación se tiene que aprender sí o sí. Son los dos únicos que en toda su generación, pues se puede actuar contra las pseudomonas, ¿no? Cada vez que sube de generación, tiene actividad con mayor cantidad de bacterias. Cefepime y ceftrioma, cefpiroma. Quinta generación, ceftarolina, actúa contra gram positivos em, estafilococos meticilina resistente y estafilococos vancomicina resistente, ¿ok? Son muy seguros en el embarazada, en lactancia, los que tienen alergia con penicilina no se le puede dar, va a ser una acción cruzada y puede aumentar la nefrotoxicidad si es que le dan con aminoglucosa, entonces ya no se le tiene que dar, ¿no? Entonces, chicos, acá la cefalosporina, ¿no? Les voy a dejar un ratito con esta diapositiva, 2 minutitos para traer mi agüita y traten de acordarse lo más importante como les había mencionado. Los fármacos que tienen actividad contra las pseudomonas. No sé si ya han visto banco, pero las preguntas de estos antibióticos les va a venir con caso clínico. Paciente que viene por infección respiratoria, que está dentro del hospital por 7 días, una infección intrahospitalaria que se sospechaba de una infección por pseudomona o le han hecho un antibiograma y salió que la infección causante fue la pseudomona, ¿qué fármaco le vas a solicitar? Cosas así. Y pues tiene que decir uno de estos tres, pues puedes decirle pipetazo o los siguientes fármacos que vamos a ver que son los carbapenems, ¿ya? Entonces vayan viendo este cuadro y voy a traer mi agüita en 2 minutitos, 2 segunditos, porque se me está sacando demasiado. Ya, chicos, cualquier cosa hasta el momento me hacen preguntas. Vayan empezando preguntas.
Ya chicos, ahora sí, entonces seguimos, ya hemos visto penicilinas, hemos visto cefalosporinas, que son estos, y ahora último fármaco de betalactámicos son los carbapenems, ¿ya? Acuérdense, son estos fármacos betalactámicos de amplio espectro, ¿ya? Y ahora ya no hay generación como tal, todos los carbapenems van a tener actividad contra betalactamasas clásicas, ¿no? Que inhibían la penicilinas, que inhibían las cefalosporinas, ¿no? A estos no les van a hacer ni cosquillas. ¿Ya? Tiene actividad también contra la pseudomonas, entonces es un fármaco relativamente bastante potente y se utiliza mucho en el hospital. Solo se puede administrar por vía endovenosa, a diferencia de las penicilinas y de las cefalosporinas que tenían varias vías de administración. ¿No? Excepto el ertapenem, ¿no? Acá tenemos varios que vamos a mencionar. El ertapenem es el único que no tiene actividad contra las pseudomonas y es pregunta de examen también, ¿ok? Entonces apunten eso. Clase más confiable contra los organismos BLE. ¿Qué significa que es un organismo BLE? Todos los doctores les van a preguntar, ¿qué significa organismos BLE? BLE significa organismos productores de betalactamasas de espectro extendido, que son las penicilinasas o cefalosporinasas. O sea, bacterias que ya no le hace efecto las penicilinas ni ninguna cefalosporina, ya se le llama organismos BLE, ¿ya? Hay un gen que se llama el gen KPC que genera la resistencia contra algunos carbapenems. Algunas bacterias Klebsiella han generado este gen, ¿no? Para tener resistencia contra estos fármacos y pues ya en estos casos se tiene que administrar otro tipo de antibióticos. Entonces, dentro de los carbapenems tenemos al imipenem, se administra en combinación con cilastatina para inhibir la degradación a nivel renal de este antibiótico. Cubre estreptococos, estafilococos, enterococos, enterobacterias, bla, bla, excepto los que son productores de KPC, ¿no? Que sabemos que son las enzimas que degradan a los carbapenems. Incluye anaerobios, nocardia y algunas micobacterias. Efecto adverso puede generar náuseas, vómitos y convulsiones. Ya es como que un poquito neurotóxico. Meropenem más efectivo contra gram negativos que contra gram positivos que el imipenem, medicamento de elección para meningitis bacteriana. Ya son digamos, estabilizadores. Doripenem, similar al meropenem, mayor actividad contra cepas resistentes a antipseudomona. Y ertapenem, el único que no tiene actividad contra la pseudomona. Vida media más prolongada que todos y pobre actividad contra enterococos, pseudomona y acinobacter. Casi nada. Entonces, ertapenem no se le va a dar a pacientes graves con infección contra la pseudomona. Útil contra enterobacterias y anaerobios. Último grupo de los que inhiben la síntesis de la pared celular, en este caso los glucopéptidos, ejemplo, vancomicina, ya uno de los medicamentos también bastante usados, que se le da si es que se sospecha una infección por gram positivos, ya, ¿ok? Estos fármacos inhiben la síntesis de la pared celular al unirse con gran afinidad al extremo terminal de alanina de las unidades precursoras de la pared celular, o sea, de estos polímeros, ¿no? Unidades precursoras son estos polímeros, y en este caso, en lugar de inhibir a la transpeptidasa, vamos a inhibir a la transglicosilasa, ya otro tipo de enzima, pero que actúa en el mismo lugar. Actúa uniéndose en el PVP, pero inhibe a otra enzima de este proceso de juntar, ¿no? Polímero con polímero. Ok, importante también con esto. Son los efectivos para gram positivo, ya sabemos la razón, porque los vancomicinas son una molécula bastante grande, no entran a los poros de las gram negativos, ¿ok? Entonces, porque no se puede atravesar, son de espectro reducido. Tenemos acá la vancomicina, medicamento de elección para fármacos estafilococo resistentes, meticilina resistentes y la telavancina, ¿ya? Para fármacos o bacterias que son resistentes a la vancomicina, en este caso la de más nuevo, fármaco más nuevo, que es la telavancina, ¿ok? Acuérdense de eso. Efecto adverso de la telavancina no es seguro de la gestación, puede generar nefrotoxicidad, ototoxicidad y prolongación del segmento QT que nos puede generar arritmias, ¿ya? Entonces, hasta acá son todos los fármacos, penicilinas, cefalosporinas,
Carbapenems y glucopéptidos son los fármacos que inhiben la síntesis de la pared celular. Ahora ya pasamos a otro grupo de fármacos que son los que inhiben la síntesis de proteínas. Ya vamos a empezar a ver otros tipos de antibióticos también bastante importantes. En estos casos, estos fármacos se van a considerar bacterioestáticos. ¿Por qué? ¿Qué significa que son bacterioestáticos, chicos? Hemos hablado en los inicios de la clase. ¿Alguien? Si quieren participar por WhatsApp también, chicos. Muy bien, su crecimiento queda estático, ¿no? O sea, no es que los mate directamente a las bacterias, simplemente impiden que crezcan más, entonces ya no se va a poder reproducir, no va a poder aumentar de número, entonces ya la infección queda ahí en stand-by. Eso hace los bacteriostáticos, no lo matan directamente. Entonces sabemos que al igual que los humanos, las bacterias también van a generar sus propias proteínas y lo van a generar en esta organela que son los ribosomas, ¿verdad? Sabemos que siempre va a tener fases. La transcripción, no, claro, la transcripción, luego la traducción, ¿no? La generación de proteínas, teníamos una fase de iniciación, de elongación y por último de terminación, ¿ya? Los antibióticos van a actuar en estas fases, en ciertas fases específicas, pero en su teoría creo que no lo mencionan tanto, o sí creo, pero no preguntan mucho en los exámenes. Ya nunca he visto que hayan preguntado hasta el momento. Simplemente acuérdense en qué subunidad se une, ¿ya? Si es en la subunidad 50S o 30S. Ok, ok, siguiente. Entonces, para eso tenemos mnemotecnia. Clima te amo, ¿ya? Clima te clima te amo, sí. Sí, clima te amo. Cloranfenicol, licosamidos y macrólidos, ¿ya? Macrólidos. El que está macro, ¿no? El que es más grande se va a unir a la subunidad más grande. Y te amo, tetraciclinas y aminoglucósidos, ya muy importante, los que inhiben la síntesis de las proteínas. Y acá está ejemplos. Aminoglucósidos son como la streptomicina, neomicina, kanamicina, gentamicina, micacina. Tetraciclinas como la doxiciclina, tetraciclina, ya. Cloranfenicol, macrólidos, la eritromicina, acitromicina, claritromicina. Y eso nomás, chicos. Ya, acuérdense, casi tienen que ir acordándose, tienen que ir familiarizándose con estos nombres de antibióticos. Tetraciclina, acá tenemos fármacos que se unen en la unidad 30S, ¿no? Es el el T de te amo, ¿no? De la mnemotecnia. Y se une a la unidad 30S. Tenemos dos fármacos acá importantes, doxiciclina y tetraciclina. Ya, por favor, importante. Antibióticos de amplio espectro, efectos reversibles y son bacterioestáticos, no bactericidas. Igual son teratogénicos, no se le dan a pacientes embarazadas. Mayor actividad contra gram positivos que gram negativos, actividad contra Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, actividad contra Staphylococcus aureus, tratamiento de brucelosis, malaria e infecciones atípicas, ¿no? ¿Qué significa que son infecciones atípicas? Que son infecciones que las bacterias no atacan por fuera de la célula, sino empiezan a ingresar dentro de la célula y se empiezan a reproducir dentro de la célula del humano. ¿Ok? Tenemos acá el Bacillus anthracis, Listeria monocytogenesis y algunas enfermedades transmisibles sexuales que son la clamidia, ¿ya? Y también para neumonías atípicas como son las tuberculosis. Efecto adverso, puede haber náuseas, vómitos, depósitos disminuidos de minerales en el hueso, insuficiencia hepática, vértigo y pues teratogenicidad. Y puede generar fototoxicidad, ¿no? Que tenga una hipersensibilidad a la luz, o sea, que no tolere la luz, ¿ok? Las cepas no resistentes concentran las tetraciclinas en el interior de la célula y el fármaco se une reversiblemente a su subunidad 30S de forma de ribosoma bacteriano y bloquea el acceso del grupo aminoácido ARN transferasa al complejo ARN ribosoma en el lugar del aceptor, ¿ok? Donde actúa en el lugar del aceptor. Terapéutica para qué infecciones, como ya les había dicho, pues enfermedad de Lyme, cólera,
neumonías por micoplasma, ¿no? Micoplasma pneumoniae, clamidia, ya. Entonces, estas enfermedades hay que ir repasando y relacionando, ¿no? Que se puede tratar con tetraciclina, doxiciclina o tetraciclina como tal. Infecciones de vías respiratorias, endoventitis, salpingitis, uretritis. Resistencia, ¿no? Como les había comentado, la bacteria es muy astuta. Una vez que le hayas atacado, ¿no? Y no has cumplido bien con el tratamiento del antibiótico, etcétera, empiezan a generar mecanismos para que la siguiente vez que te infectes y tú empieces a tomar ese antibiótico, como que ya no te haga nada, ¿no? Pierde el efecto, potencia que tenía el fármaco. Ya, con esta resistencia. Amplia resistencia limita su uso, ¿no? Confiere al microorganismo incapacidad para acumular el fármaco, va a generar un flujo activo dependiente del magnesio en donde a partir de las poras empieza a sacar el fármaco fuera de la célula para que no se concentre buena cantidad y pues ya no haga efecto. Inactivación enzimática del fármaco y proteínas bacterianas que impiden la unión al ribosomo. Esas son resistencias que han generado estos antibióticos en los últimos años. Tenemos al aminoglucósido. Los aminoglucósidos también se unen a la unidad 30S, son bactericidas y bloquean la formación de complejo de iniciación, la primera fase. Bloquea el inicio de la síntesis proteica, bloquea la traducción posterior, propia la finalización prematura y abrupta de la síntesis proteica. Importantes efectos tóxicos porque son hidrofílicos, podemos ver toxicidad renal, ¿no? Son nefrotóxicos, son ototóxicos y toxicidad vestibular también. Neomicina, kanamicina, amikacina, ototóxicos. Neomicina, trombamicina, nefrotóxicos y el único que tiene mayor toxicidad vestibular son las estreptomicinas y gentamicina. Ya ciertos mecanismos para la resistencia tenemos acá, también para los aminoglucósidos, disminuye la captación de fármaco de parte de la bacteria, dependiendo del canal de porinas, síntesis de enzimas asociadas a plásmidos que inactivan los antibióticos, ¿no? Como algunas estereasas o acetilasas que se unen con estos antibióticos y los desactivan. Los aminoglucósidos, acuérdense, son dosis dependiente. Necesitan que esté un pico alto de concentración de dosis para que haga efecto. No es tiempo dependiente, ellos es dosis dependiente. Sí. Luego tenemos la gentamicina. La gentamicina, perdón, dentro de los aminoglucósidos, ¿no? Como teníamos a la gentamicina, también es un tipo de nemotina, la G de gentamicina, E de streptomicina, N de neomicina, T de tobramicina y A de amicacina. Como les había dicho, se une a la unidad 30S, inhibiendo la síntesis de proteínas, ¿no? Son un tipo de bactericida y se utiliza con todas estas infecciones que pueden ir viendo poco a poco. Ellos también pueden actuar contra pseudomonas, contra klebsielas. Sí, eso sería todo. Siguiente subunidad, los que se une a la subunidad 50S, los macrólidos. ¿Ya? Los macrólidos también inhiben la síntesis de proteínas unidos a la subunidad 50S. Se consideran como bacteriostáticos, pero cuando le aumenta la concentración, le aumenta la cantidad de antibiótico, puede generar bactericidas, ¿no? Pueden generar ese efecto. Mecanismo de resistencia de estos macrólidos, pues es la modificación de la subunidad en donde se unía, ¿no? De la bacteria, alteración del transporte, haya menos, antibiótico, ¿no? Dentro de la bacteria, inactivación enzimática, generando metilasa, acetilasas, bomba de flujo, botando, pues, ¿no? Los antibióticos fuera de la casa, fuera de la bacteria. Y solo eso. Tenemos a la eritromicina, claritromicina, acitromicina. Acuérdense de sus efectos adversos. Ya a partir de los aminoglucósidos, acuérdense de sus efectos adversos. Importante, genera hepatotoxicidad, efectos tóxicos en el tubo digestivo, bla, bla, bla. Efectos tóxicos en el corazón, importante, ya empiezan a generar arritmias cardíacas, puede generar fiebre o sinofilia. En el tubo digestivo puede generar náuseas, vómitos, etc. ¿Ok? Lo mismo, chicos, eritromicina, acitromicina, claritromicina. Mecanismo de acción, como les había dicho, disminuye, ¿no? La actividad de la bacteria uniéndose a la unidad 50S para inhibir su
transducción, ¿no? De proteínas, la generación de proteínas. Mecanismo de resistencia, ya lo hemos mencionado, genera una bomba de flujo para que salgan las bacterias, los antibióticos fuera de las bacterias, pueden generar metilasas que destruyen, ¿no? A las bacterias, estereasas también. Eso sería todo. Siempre se da por vía oral este tipo de fármacos, ¿no? Se absorben relativamente bien, se metabolismo por los mismos CIPs y mayormente se va a excretar por vía biliar, ¿no? En este caso biliar y renal 10% nomás. Interacciones farmacológicas, solo tener cuidado con los que toman fármaco de CYP 3 a 4, que pueden causar interacciones medicamentosas como la digoxina, alcaloides, carbamazepina, etcétera. Efectos adversos, ¿no? Ya les había dicho, genera arritmias, prolongación del segmento QT, con taquicardia ventricular, toxicidad gastrointestinal, malestar epigástrico, distensión, diarrea, hepatotoxicidad también, etcétera. Uso clínico para infecciones del tracto respiratorio, infecciones de piel, infecciones de transmisión sexual como la clamidia. Eh, los de la primera generación, segunda generación, ¿no? Se pelean porque unos son naturales y otros son sintéticos. Los de la primera, eritromicina, fluritromicina, oleadomicina. Y acá, segunda generación, claritromicina, acitromicina y raquitamicina. ¿Ok? Se utiliza para todas las infecciones respiratorias, otitis media, sinusitis, infecciones de la piel. Eritromicina tiene buena actividad contra Mycoplasma clamidia y Legionella campylobacter. Alguna actividad contra Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes o Haemophilus influenzae. ¿Ok? Es el único que es gram negativo dentro de los estreptococos positivos. Y también la eritromicina tiene una característica que se une a estos receptores de la motilina que están en el tracto gastrointestinal y aumenta la motilidad, aumenta la función. ¿Ok? Receptor de la motilina. Entonces, eritromicina, uno de los efectos adversos puede ser diarrea. Acitromicina. Penetra bien en casi todos los tejidos. La acitromicina es un macrólido más activo contra la Haemophilus influenzae, ¿no? Apunten eso porque es importante siempre tratar la Haemophilus influenzae, uno de los causantes también de neumonía, ¿no? Pero no es tan común. El más común, obviamente, es el Streptococcus pneumoniae. Infecciones por clamidia y neumonías extrahospitalarias. Tratamiento para la ITS también se puede utilizar acitromicina. Acuérdense también de la claritromicina, es parte del esquema de tratamiento de la gastritis por Helicobacter pylori. Entonces, siguiente, ya terminamos con la síntesis de proteínas, ahora vamos a inhibir la síntesis de material genético de las bacterias. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Ya casi acabamos, no se preocupen. ¿Ninguna, chicos? Seguimos entonces. Ya. Entonces, ahora ya inhibimos la síntesis de las proteínas, algunas eran bactericidas, algunas eran bacteriostáticos, generalmente son bacteriostáticos, ¿verdad? Importante grupo de fármacos, chicos, síntesis de ADN bacteriano. En este caso van a inhibir las ADN girasas, ¿no? Fluoroquinolonas. Estos fármacos son dependientes de dosis, necesita una dosis alta para que funcione correctamente. Son bactericidas y producen em, ácidos nucleicos que impiden la síntesis de ADN bacteriano, ¿no? Interfieren con el mantenimiento de topología cromosomal, atrapando las topoisomerasas 2 y 4, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a inhibir las topoisomerasas 2 y 4 de las bacterias para que ya no disminuya la tensión, ¿no? Del superenrollamiento del ADN, ya no se va a poder sintetizar más material genético de ADN. ¿Ok? Los que son inhibidores de la topoisomerasa 2, ¿no? Más son efectivos en gram negativo junto con la E. coli. Y las topoisomerasas 4, pues más recomendado para que vayan
que he hablado. Topoisomerasa 4 son los que más actúan contra gram positivos. Las cefalosporinas, no, perdón, las fluoroquinolonas sí se va a dividir en generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta. La cuarta es la más nueva, entonces va a tener actividad contra muchos tipos de bacterias, a diferencia de los que son de primera generación. Primera generación ya ni siquiera se utiliza tanto, no se escucha casi nada, ácido anhilexídico. Segunda generación, norofloxacino, ciprofloxacino, ¿no? Que tiene actividad contra pseudomonas, bacilos gram negativos. Tercera generación, tenemos acá que actúa también para algunos cocos gram positivos, como es el levofloxacino. Cuarta generación, ¿no? Ahí sí actúan las bacterias anaerobias como el moxifloxacino o gemifloxacino. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? ¿No? Los topoisomerasas son sustancias que tratan de desenrollar estos, este doble enlace que tiene el ADN. Si impedimos que se corte o que se cure, ¿no? El enrollamiento que ocurre del ADN, pues ya no se va a poder sintetizar un nuevo material genético. Acuérdense de este cuadro. Primera generación, ácido anhilexídico. Segunda generación, cipro, levo y lomefloxacino o floxacino. Tercera generación, gatifoxacino, gemifloxacino y moxifloxacino. Cuarta generación, trovafloxacino. Se utiliza para ciprofloxacino, se utiliza para más contra gram negativo, sobre todo pseudomonas. Levofloxacino, actividad contra gram positivos, como la de Streptococcus pneumoniae. Moxifloxacino también tiene actividad leve contra bacterias anaerobias. Y la tercera y cuarta generación contra agentes causales de neumonías atípicas, como parte del tratamiento anti-TBC y ETS. Acá está, ¿no? Todas las quinolonas que existen, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ojo que también las quinolonas es parte del esquema de tratamiento para pacientes con TBC. Primero fármaco más utilizado, rifampicina. Ya su mecanismo de acción es inhibir a la ARN polimerasa del ADN. ¿Ok? Antibiótico de uso limitado debido a la aparición de mutantes resistentes, entonces no se utiliza mucho en el esquema de tuberculosis, pero igual se necesita darle. Es capaz de penetrar las células, por esto es útil en el tratamiento de la tuberculosis, en combinación con las drogas antituberculosis como la isoniazida y el etambutol. Inhibe, ¿no? En este caso, la síntesis de lípidos, la isoniazida. También se usa en combinación con otras drogas para el tratamiento de la lepra. Entonces, acá lo importante, ¿no? Vamos a adelantarnos un poquito al tratamiento de la TBC. La rifampicina es uno de los tratamientos básicos para la tuberculosis, conjunto con la isoniazida, piracinamida, etambutol y streptomicina. Ya estos fármacos serán la base para tratar la tuberculosis. Sabemos que tienen que tomar todos estos fármacos en conjunto por todos los días durante 6 meses. ¿Ok? Por último, chicos, la síntesis del folato bacteriano, ¿no? Seguimos con el material genético, las sulfonamidas. En este caso, las sulfonamidas son antibióticos que se hacen pasar por el ácido para aminobenzoico para inhibir a la enzima dipteroato sintetasa. ¿Ok? Inhiben esta enzima, ya no genera toda esta carcasa, ya no se genera ácido fólico y tampoco se va a generar ni ADN, ni ARN, ni proteínas. ¿Ok? Actúan sobre el gran positivo, negativo, algunos protozoarios. El enterobacterias son las E. coli, Klebsiella, Shigella, Salmonella. em, no hace mucha actividad contra anaerobios. La pseudomonas es naturalmente resistente a estos fármacos. Y muchas cepas antes susceptibles ahora son resistentes y existen diversos mecanismos de resistencia. Por ejemplo, importante, ¿no? La alteración del sitio de acción de la dihidrotosintetasa, disminuye la permeabilidad celular a los fármacos sulfonamidas y aumenta la producción del sustrato natural, que es el PABA. Ya entonces, lo que se va a generar es que como hay mucho PABA endógeno, ¿no? Empiezan a competir con el ácido paraminobenzoico que se ha generado por la sulfonamida, entonces hay que hacer una más. Eh, sí, hay que hacer una más, ¿no? Con su receptor, pues va a ganar. Entonces,
resistencia de la misma bacteria aumenta la cantidad de su sustrato natural para que le gane al antibiótico que estaba inhibiendo a la dipteratosintetasa. Entonces, más PABA se va a unir a la dipteratosintetasa y más ácido fólico se va a generar. Ya, ese es el principal mecanismo de acción de resistencia para los sulfonamidas, ¿ok? Tenemos acá varios, como son las sulfacitinas, sulfisoxazol, sulfametisol, sulfadiazina, etc. ¿Ok? Se tiene que clasificar según su tiempo de acción, breve, intermedia y prolongada. ¿Ok? Efectos adversos, puede haber cristauria, hipersensibilidad, anemia hemolítica, ictericia nuclear. Ya, bueno. Hay otro fármaco, ¿no? Que también actúa en esta vía inhibiendo a la dihidrofolato reductasa. En este caso son el trimetoprim. Ya, el trimetoprim no es parte de las sulfonamidas, pero inhibe, ¿no? A esta cascada, digamos, a esta generación del ácido fólico, que es el dihidrofolato reductasa. ¿Ok, chicos? Eso sería todo. Acá un breve resumen, ¿no? De los beta-lactámicos, lo que hemos hablado, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, los que inhiben la síntesis de proteínas, los que inhiben la síntesis de ADN, los que inhiben el ácido fólico, ¿ok? Entonces, eso sería todo con los antibióticos, chicos. ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar la grabación. El PP